¿Recuerdas cuando tu mamá te mandaba a la tienda con 5 pesos y regresabas con el mandado completo y hasta vuelto? Antes de que la inflación cambiara todo, los precios en México eran tan diferentes, que hoy parecen de otra realidad. Hoy te voy a llevar a un recorrido nostálgico por 20 precios del México de los años 70 que no vas a creer. Y si te quedas hasta el final, descubrirás cuánto costaba algo que hoy es un lujo para muchas familias. Suscríbete, si a ti también te gusta viajar al pasado. 20. Litro de leche. En los años 70, un litro de leche costaba alrededor de 2 pesos. ¿Me das para la leche?, te pedía tu mamá, y salías con 5 pesos sabiendo que alcanzaba para 2 litros y te sobraba para un dulce. La leche venía en botellas de vidrio que el lechero dejaba en la puerta de tu casa antes de que amaneciera. Ese tintineo de las botellas en las canastas metálicas era el despertador de muchos barrios. Las mamás servían la leche en la estufa y toda la casa olía a leche caliente durante el desayuno. Durante los años 70, el lechero era parte de la familia. Los niños corrían a recoger las botellas y las llevaban directo a la mesa. Muchos recuerdan que dejaban las botellas vacías en la puerta para que el lechero las recogiera al día siguiente. Hoy un litro de leche cuesta entre 25 y 30 pesos, más de 10 veces su precio original, quedando como recuerdo de cuando las cosas simples eran realmente accesibles. 19. Bolillo. Un bolillo costaba 20 centavos en la década de los 70. Tráeme 6 bolillos, te decía tu abuela, y con 1 peso ya tenías el pan del desayuno y hasta sobraba. El olor del pan recién horneado salía de las panaderías desde las 6 de la mañana. Los bolillos estaban calientes, crujientes por fuera y suaves por dentro. Las señoras tocaban cada bolillo para escoger los más esponjados. En los desayunos familiares de los domingos, los bolillos se partían por la mitad, se untaban con mantequilla y se mojaban en café con leche. Los niños hacían tortas de frijoles para llevar a la escuela, envueltas en servilletas de tela. Hoy un bolillo cuesta entre 3 y 5 pesos, recordando aquellos tiempos cuando con unas monedas se compraba el pan de toda la semana. 18 huevos. 1 kilo de huevo costaba aproximadamente 3 pesos en los años 70. ¿Cuánto traes?, preguntaba el tendero, y con 10 pesos ya comprabas huevos para varios días. Los huevos venían en canastas de mimbre, algunos todavía con plumitas pegadas. Las señoras los revisaban uno por uno contra la luz para ver que no estuvieran estrellados. El olor del gallinero se quedaba impregnado en la canasta. Hoy el kilo de huevo cuesta entre 50 y 70 pesos, siendo uno de los productos que más ha aumentado su precio en las últimas décadas. 17 tortillas. El kilo de tortillas costaba 80 centavos en los 70. Las tortillas recién hechas en el comal de la esquina eran parte esencial de cada comida mexicana. El sonido de las palmadas haciendo tortillas a mano se escuchaba desde la calle. El olor a maíz cocido y masa fresca llenaba todo el barrio cuando abrían la tortillería a las 7 de la mañana. Las tortillas salían calientitas, se apilaban en servilletas de tela y se llevaban envueltas en papel estraza. Hoy el kilo de tortillas cuesta alrededor de 20 pesos, manteniéndose como uno de los alimentos básicos más accesibles para las familias mexicanas. 16. Jitomate. El kilo de jitomate costaba aproximadamente 1.50 pesos en la década de los 70. En el mercado sobre ruedas, las señoras escogían los jitomates más rojos y maduros para hacer salsa. Los jitomates se vendían en cajones de madera, brillantes y rojos bajo el sol. El vendedor gritaba: «Lleve su jitomate, a $1.50 el kilo». Las señoras los apretaban suavemente para sentir que estuvieran firmes pero maduros. En las cocinas mexicanas, los jitomates se asaban en el comal para hacer salsa molcajeteada. Hoy el kilo de jitomate varía entre 20 y 40 pesos dependiendo de la temporada,
recordando cuando era uno de los productos más baratos del mercado. 15. Piruleta. El paraíso de cualquier niño se resumía en una vitrina de vidrio. ¿Me da una paleta de las de a peso? Eran paletas circulares gigantes, con espirales de colores brillantes que te pintaban toda la lengua de rojo, azul o verde. La textura era lisa y dura, y tardabas horas en terminártela. Muchos recuerdan que terminabas con la cara toda pegajosa y la ropa manchada, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Hoy una paleta de hielo cuesta entre 5 y 10 pesos, quedando solo en el recuerdo. 14. Frijoles. El kilo de frijol costaba alrededor de 2 pesos en los años 70. En el mercado, los frijoles se vendían a granel en costales de yute. Las señoras metían la mano para revisar que no tuvieran piedras o gorgojos. El olor a frijol recién limpio y el sonido al caer en la bolsa de manta era parte del ritual de compra. Hoy el kilo de frijol cuesta entre 30 y 50 pesos, manteniéndose como alimento básico, pero con un precio muy diferente. 13. Azúcar. El kilo de azúcar costaba 1.80 pesos en la década de los 70. En las tiendas de barrio, el azúcar se vendía en bolsas de papel estraza. El tendero pesaba el azúcar en una báscula de metal con pesas de fierro. Los granos blancos brillaban bajo la luz del foco que colgaba del techo. En las casas mexicanas, el azúcar se guardaba en azucareras de cerámica pintada a mano. Hoy el kilogramo de azúcar cuesta alrededor de 25 pesos, recordando cuando endulzar la vida era realmente barato. 12. Carne de res. El kilo de carne de res costaba aproximadamente 15 pesos en los años 70. La carne era un lujo que se compraba para el domingo o para ocasiones especiales. En la carnicería del mercado, la carne colgaba de ganchos y el carnicero la cortaba con un cuchillo enorme. El sonido del cuchillo golpeando el tajo de madera resonaba en todo el puesto. El olor a carne fresca mezclado con el aserrín del piso era inconfundible. Los domingos, las familias preparaban carne asada en el patio trasero. Hoy el kilo de carne de res cuesta entre 150 y 250 pesos, convirtiéndose en uno de los productos que más ha aumentado su valor. 11. Harina de maíz. El kilo de harina de maíz maseca costaba 1.20 pesos en los años 70. Tráeme 2 de maseca, decían las señoras, y con 3 pesos ya tenías harina para hacer tortillas toda la semana. La harina venía en bolsas amarillas con el logo de la marca bien visible. Al abrir la bolsa, el olor a maíz nixtamalizado salía inmediatamente. Las señoras guardaban la harina en botes de plástico con tapa para que no se humedeciera. Hoy el kilo de harina de maíz cuesta alrededor de 20 pesos, siendo aún uno de los productos más accesibles de la canasta básica. 10. Harina de trigo. El kilo de harina de trigo costaba aproximadamente 2 pesos en los años 70. Se usaba para hacer pan dulce, pasteles y tortillas de harina en el norte del país. La harina se vendía en bolsas de papel con ilustraciones de espigas de trigo. Al abrir la bolsa, una nube blanca de polvo fino salía volando. Las mamás cernían la harina con un colador de metal para que quedara más esponjada. Hoy el kilo de harina de trigo cuesta entre 20 y 30 pesos, recordando cuando hornear en casa era una tradición semanal. 9. Coca-Cola. Una Coca-Cola costaba 1 peso en la década de los 70. ¿Me das para una coca? Era la frase mágica en las comidas de los domingos. Las botellas de vidrio con el logo en relieve se enfriaban en hieleras metálicas llenas de hielo. El sonido del destapador abriendo la botella y el pis del gas era música para los oídos. La botella fría sudaba y mojaba las manos. En las carnes asadas familiares, las Coca-Cola se compartían entre 2 o 3 personas. Hoy una Coca-Cola cuesta entre 15 y 20 pesos, siendo una de las bebidas que más ha aumentado su precio en relación con el salario.
8. Cerveza. Una cerveza costaba 1.50 pesos en los años 70. Las cervezas mexicanas como Corona, Victoria o 2X eran parte esencial de cualquier reunión familiar. Las botellas de vidrio retornables se compraban en six-packs amarrados con alambre. El sonido de las botellas chocando entre sí al caminar era característico. Durante los partidos de fútbol los domingos, los papás tomaban su cerveza bien fría viendo el partido en la televisión en blanco y negro. Hoy una cerveza cuesta entre 20 y 35 pesos, manteniéndose como la bebida tradicional de las reuniones, pero con un precio muy diferente. 7. Boleto de metro. El boleto del metro costaba 80 centavos cuando se inauguró en 1969. Dame para el metro era la frase diaria de millones de chilangos que viajaban al trabajo o a la escuela. Los boletos eran de cartón naranja y se compraban en taquillas con señoras que los vendían rapidísimo. El sonido del boleto pasando por los torniquetes metálicos era parte de la rutina matutina. Los vagones olían a nuevo y estaban impecables. Hoy el boleto del metro cuesta 5 pesos, siendo uno de los transportes más baratos del mundo, aunque ya no conserva aquel brillo de los años 70. 6. Autobús. El pasaje del camión costaba 40 centavos en los años 70. 2 pasajes, por favor, decía tu mamá al chofer, entregándole un peso y recibiendo 20 centavos de cambio. Los camiones eran de colores brillantes, azules, rojos, verdes, con el número de ruta pintado en grande al frente. El cobrador gritaba el destino por la ventana: Zócalo, Centro, Bellas Artes. Hoy el pasaje del camión cuesta entre 8 y 12 pesos, recordando cuando viajar por la ciudad era realmente accesible para todos. 5. Gasolina. El litro de gasolina costaba 1.20 pesos en la década de los 70. Lleno, por favor, decía el conductor, y con 40 pesos llenabas todo el tanque. Las gasolineras tenían bombas mecánicas con números que giraban mostrando los litros y el precio. El despachador limpiaba el parabrisas con franela y preguntaba: ¿le reviso el aceite? Hoy el litro de gasolina cuesta alrededor de 24 pesos, convirtiéndose en uno de los gastos más pesados para las familias que tienen automóvil. 4. Cine. El boleto de cine costaba 5 pesos en los años 70. ¿Vamos al cine? Era la invitación perfecta para las tardes de sábado, y con 20 pesos alcanzaba para 2 personas, palomitas y un refresco. Los cines de barrio tenían marquesinas con focos que anunciaban las películas de la semana. El olor a palomitas recién hechas con mantequilla llenaba el lobby. Las butacas de terciopelo rojo crujían al sentarse, y la pantalla tenía un telón que se abría antes de empezar la función. Durante las películas de Pedro Infante o Jorge Negrete, la gente aplaudía y gritaba. Hoy un boleto de cine cuesta entre 80 y 150 pesos, siendo una salida que requiere planeación y presupuesto, muy diferente a aquellos 5 pesos de entrada. 3. Gas. Un cilindro de gas de 20 kilos costaba aproximadamente 12 pesos en los años 70. Ya pasó el del gas, gritaban las señoras cuando escuchaban el silbato característico del gasero. El camión rojo del gas recorría las calles tocando el silbato de metal. El gasero cargaba los cilindros en su espalda con una facilidad increíble, subiendo escaleras y entrando a los patios. El sonido metálico del cilindro al colocarse en su base era señal de que ya había gas para cocinar toda la semana. Hoy un cilindro de gas de 20 kilos cuesta entre 400 y 500 pesos, siendo uno de los gastos básicos más pesados del hogar mexicano. 2. Electricidad. El recibo de luz costaba entre 10 y 30 pesos al mes en los años 70, dependiendo del consumo. Las casas usaban focos incandescentes y pocos aparatos eléctricos, así que el consumo era mínimo. El cobrador de la luz llegaba cada 2 meses con su libreta y su gorra de la Comisión Federal de Electricidad.
Tocaba la puerta y preguntaba, ¿vino el recibo de la luz? Las señoras pagaban en efectivo y el cobrador les daba un recibo sellado con tinta morada. En las casas, había pocos focos, uno en la sala, uno en cada recámara, uno en la cocina. La televisión en blanco y negro, el refrigerador y la plancha eran los únicos aparatos que consumían luz. Muchos recuerdan que las mamás regañaban si dejabas el foco prendido en el baño. Apaga la luz, que no somos ricos. Hoy un recibo de luz puede costar entre 200 y 2,000 pesos dependiendo del consumo y la temporada, siendo uno de los gastos que más ha aumentado proporcionalmente. 1. Automóviles. Y aquí está lo que te prometí al inicio, el precio de los automóviles en los años 70. Un Volkswagen Sedán, el famoso Bocho, costaba alrededor de 25,000 pesos en 1970. Un Datsun o un Ford Falcon se conseguían por precios similares. Con el salario mínimo de entonces, que era aproximadamente 32 pesos diarios, una persona podría ahorrar durante varios años y comprar un auto nuevo. Durante los paseos familiares, toda la familia se subía al bocho, papá manejando, mamá de copiloto, y 4 o 5 niños apretados atrás. Hoy una auto nueva cuesta entre 250,000 y 400,000 pesos, siendo un sueño cada vez más difícil de alcanzar para las familias mexicanas, muy lejos de aquellos 25,000 pesos que parecían mucho, pero eran alcanzables. El tiempo pasa y los precios cambian, pero los recuerdos permanecen. Cada uno de estos 20 precios fue más que una cifra en un billete, fueron la posibilidad de vivir sin tantas preocupaciones, de comprar el mandado completo con poco dinero, de salir al cine sin pensarlo 2 veces, de llenar el tanque de gasolina sin que doliera el bolsillo. Estos precios nos recuerdan un México donde las cosas simples eran realmente accesibles, donde con el salario de una semana se podía vivir dignamente, y donde un peso tenía un valor que hoy nos cuesta imaginar. Y aunque ya no podemos regresar a esos precios, siguen vivos en quienes los vivimos, recordándonos que hubo un tiempo donde la vida costaba menos, pero valía igual. ¿Cuál de estos precios te sorprendió más? ¿Recuerdas cuánto costaba algo que no está en la lista? Comparte este video con alguien que también recuerde cuando con 5 pesos se compraba el mandado completo. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita para seguir viajando juntos por la memoria de nuestro México. Porque recordar también nos hace valorar.